Bienvenidas, bienvenidos a esta clase de ciudadanía. Espero que estén muy dispuestos y muy bien. Vamos a compartir la pantalla para darle inicio. El tema es la demanda de los pueblos y nacionalidades. El tema quizá presenta bastante amplio, ¿no? Pero en este caso podríamos agregar la demanda de los pueblos y nacionalidades indígenas y de los, podríamos ver, de los grupos olvidados, ¿no? No tomados en cuenta. Se estaría trabajando por eso, por esos conceptos. A ver, vamos a ver la página. Estamos en la página 14. En la página 14 vamos a ubicarnos. Estamos en la página 14. Los que Sí, tenemos el texto, tenemos ya todos. Paul tiene el texto. ya, licenciado. Ya, entonces pongamos ahí en esa página. Yo no tengo, profe, todavía. Ya, no se preocupe. Aquí tengo yo, les voy a compartir. Si está compartido también. Gracias. Sí. Dice, las demandas de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador siempre han sido las mismas, ¿cierto? ¿Cuáles son esas mismas? Vamos a analizándole un poquito de entrada. ¿Cuáles son las necesidades de los indígenas? Las necesidades de grupos, de otros grupos, que son los negros, los montubios y otros grupos más, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades? Ser aceptados y respetados. Muy bien, sean aceptados como personas y respetados como tales. Correcto. ¿Algo más? ¿A otra necesidad? En el texto, ustedes en el texto deben estar viendo una marcha. Dice, a lo largo de la historia del Ecuador, el movimiento indígena ha protagonizado diversos levantamientos y marchas buscando que se reconozcan sus derechos colectivos. Ustedes saben que a través de la historia hay muchos grupos que fueron segregados, marginados, no fueron tomados en cuenta, no fueron valorados, pisoteados su dignidad. Entonces, son los motivos por los que se levantan los pueblos, se organizan. Y ustedes saben que en la actualidad también hay muchos grupos que aún reclaman o reclamamos algo. Yo les voy a indicar un cortito, una pequeña parte de un video en donde se muestra a un grupo, los guaraníes. Los guaraníes, ¿cómo viven? La ventaja de ellos, bueno, es vivir en una zona rural, apartado de la bulla, de la violencia, de la delincuencia, es las ventajas, pero les falta muchas cosas como las que nosotros tenemos. Entonces vamos a ver un cortito para no, sabemos que el tiempo también nos es muy limitado. Solo vamos a ver cómo viven unos ciertos pueblos. A ver, vamos a ver si nos contactamos. Creo es este, ¿ya? Tiene bastante tiempo, pero vamos a solamente a cogerle un poquito. De la tribu Guaraní. De paso vamos a ver también la naturaleza hermosa que es esto se da en el Yasuní. Mi nombre es Mauricio Paiva, tengo 25 años. Vamos a comenzar a viajar desde Chiricuno a Bameno. Cuando el río Verano hace 11 horas, vamos a llegar cuando ya se pueda escurrirse la noche. Entonces
es tratar de llegar más Les voy noche. a correr un poquito para ver a cuando ya llegan, ¿ya? Miren las viviendas, dónde se ubican. Que Peri ya tiene muchos años, creo que 100 años, ¿ya? Y todavía sobrevive. Ahora está solo. Y aquí es comida natural, yuca, plátano, carne, sajino, guagana, mono, papagayo, baujil, por eso que es natural. El papel le está cortando dos trozos de papel y después se parte y después empiezan a lijarse. Le sacamos. Vamos a dejar hasta ahí, ya dicen para muestra, ¿cierto? Está suficiente de cómo viven ciertos pueblos de nuestro Ecuador. De ahí que viene el título que tenemos en nuestro texto. Vamos a darle lectura a al primer párrafo, por favor. Alguien que me ayude con la lectura. En periodo colonial, licenciado. Sí, por favor, ese nos corresponde, ¿no es cierto? Sí. Ya. Durante el periodo colonial hubo una serie de levantamientos indígenas que tenían como causa común la defensa frente a los impuestos y a los malos tratos que eran sujetos por parte de las autoridades y terratenientes. Los indígenas debían cumplir con obligaciones como la mita y, además, pagar tributos a la corona. Frente a las injusticias del sistema colonial, algunas comunidades se levantaron y reaccionaron de manera violenta, matando caciques y funcionarios. Las autoridades reaccionaron también de manera violenta, persiguiendo a los cabecillas y condenándolos a la muerte. Muchos participantes fueron castigados, desterrados y condenados a trabajos forzosos. Durante el periodo colonial también se organizó una comunidad afrodescendiente libre, al margen de indígenas y españoles. Uno de los líderes, Alonso de Illescas, afectó alianzas con los indígenas de la región y rechazó las expediciones españolas. Esta comunidad buscaba el respeto a la libertad y evitar que a su población fuese sometida a tratos crueles o condiciones de esclavitud. Gracias. Mire, quizá ya nos faltan muchos comentarios. El mismo texto nos está explicando la situación en la que vivían estos grupos en la época de la colonia. De ahí
que vemos que con derecho, ¿no? Estos pueblos, gracias a las organizaciones o a las fortalezas de ellos, se levantan al reclamo. Les tengo aquí también unas imágenes al respecto. Aquí están los indígenas. Estos son el grupo de los guaraní, guaraní, ¿sí? Aquí tenemos el grupo. Aquí vemos, no les avancé a mostrar todo el video porque nos va a faltar tiempo. Aquí está un grupo también de esta tribu o comunidad, podríamos decir. Ustedes también tienen en su texto en donde está el reclamo, ¿no? Yo no sé cómo ustedes consideran estos reclamos o por qué aquella persona que representa el gobierno, el poder, tiene que permitir o tiene más bien que estar quizá para sí guardando las cosas, ¿no? Si las cosas es de todos. Si ustedes se hacen un análisis, los primeros habitantes del Ecuador fueron ellos, ¿cierto? Los indígenas o nosotros. Vienen los españoles, luego los colonos, luego los hijos de los españoles continúan manteniendo el poder, como dice ahí, siendo, acá decía, a ver, pero vamos a leer. Los indígenas debían cumplir con las obligaciones como la mita y además pagar tributos a la corona. ¿Cuál fue esa corona? La corona española, ¿no es cierto? Ponían muchos tributos, muchos, lo que hoy se llamamos los impuestos, por lo que sea tenían que pagar. Entonces el dinero era enviado a España, a la corona. Por eso, frente a las injusticias del sistema colonial, algunas comunidades se levantaron y reaccionaron de manera violenta y con toda razón, reclamando lo suyo, ¿no? ¿A qué debemos pensar nosotros? Reclamando lo suyo, porque la tierra era de ellos, solo que fue violentado y apoderado de las otras personas que nos visitaron. Durante el periodo colonial también se organizó una comunidad afrodescendiente, dice, ¿no? De los que les contaba de la raza negra, de los africanos. Afrodescendientes libres, al margen de indígenas y españoles, ¿cierto? Vamos a ver el periodo republicano. Que nos ayude, por favor. Joshua, ayúdanos con la lectura del periodo republicano. Ya, Lice. Espérame. ¿En qué página está? Ah, ya le vi. Dice, en la segunda mitad del siglo XXI, ¿verdad? ¿Ya? También se produjeron diversos levantamientos indígenas, los cuales tenían como objetivo la eliminación de los diezmos y los trabajos forzados, sin remuneración. Muchos dirigentes indígenas fueron detenidos y condenados a muerte. ¿Sigo? Sí, síganos. Ya. En el siglo XX continuaron las luchas indígenas que buscaban obtener el derecho a la tierra, la eliminación de los huasipungos y las formas precarias de explotación, la igualdad de derechos y la preservación de su lengua y costumbres. Los montubios también tuvieron participación. Se manifestaron en contra del gobierno de Flores y actuaron junto a Eloy Alfaro en las llamadas montoneras durante la Revolución Liberal. En las primeras décadas del siglo XX formaron parte del grupo que se enfrentaron al gobierno de Leonidas Plaza. A través de estos actos, los montubios buscaban el reconocimiento como pueblo. También demandaban mejoras económicas para el campesino costeño. Ya, gracias. La eliminación de los huasipungos. ¿Qué era el huasipungo? Ustedes hayan revisado en su texto. ¿Qué es un huasipungo? ¿Alguien? Ahí tienen en su texto. Ahí está a la derecha. Al margen derecho. Huasipungo, pedazo de tierra que el dueño de la hacienda entregaba a los indígenas jornaleros a cambio de trabajo. Fíjese, les dan un pedazo de terreno con el fin de que paguen trabajando. Se dice que eran tan altos que ya a veces el huasipunguero moría y no acababa de pagar. Habían tácticas
de los patronos, digamos, que hacían que el indígena pues trabaje y trabaje y trabaje. Entonces, bueno, alguna vez si tienen, o más bien vamos a ver si les nos llevan de trabajo, hay una obra que se llama, a ver si me fue, El Huasipungo mismo, ¿no? Hay un libro. Si alguien ha leído, ahí está todo un resumen de la situación del indígena, del pueblo indígena. Sí, dicen, sí hay un libro de Huasipungo. Exactamente, eso mismo anótenlo más bien para que se lean, ¿no? Si dispone de tiempo sería bueno de que lean todo, pero si no, lean el resumen. Hay un resumen del texto del Huasipungo, de Jorge Casa, ¿no? Es de Jorge Casa, sí, de él es. A ver, una compañera que ayude con la lectura del finales del siglo XX. A ver. La compañera que recién se dirigió, ayúdanos con la lectura. ¿Sí está viendo la pantalla o en su libro? El 3, Sí, dicen, sí tengo el libro. ya, el literal 3.3, ayúdenos. 3.3, ya. Finales del siglo XX e inicios del siglo XXI. Las últimas décadas del siglo XX y las primeras del siglo XXI están marcadas por la lucha, por la reivindicación de los derechos colectivos. ¿Sigo, dicen? Y ahí tenemos una imagen en donde están, para su estudio se han agrupado, ¿no? En indígenas, en afrodescendientes, afroecuatorianos y en montubios. Lea lo que dice de los indígenas. Indígenas han buscado la valoración de su identidad cultural, la necesidad de preservación de tierras comunitarias y la declaratoria de plurinacionalidad y multiculturalidad. Muy bien. En lo que corresponde a afroecuatorianos. Afroecuatoriano han luchado por el reconocimiento de su identidad cultural y contra la discriminación racial y la exclusión laboral y política. Ya, los montubios, ¿qué reclaman? Han solicitado mejores condiciones para el trabajo agrícola y el reconocimiento y el respeto de su identidad cultural. Ya, gracias. Está claro las razones por las que ellos se levantan, ellos siempre están pidiendo su reivindicación. Ya habíamos observado, ustedes también deben, a través del recorrido en nuestro país, deben ver la situación en la que viven ciertos pueblos. Para no ir muy lejos, aquí nomás en la provincia de La Suay, los que vivimos en La Suay, salimos a una zona rural, vemos como muchos grupos carecen, ¿no? de lo básico. Y siempre están reclamando. ¿Ustedes tienen algún ejemplo de algún lugar que hay grupos que necesitan ser atendidos? ¿Qué nos dice Paul? Ustedes todos somos observadores, estamos viendo, vemos las noticias. Podemos opinar, podemos agregar o ver por esos grupos marginados. A ver, ¿alguien? Paul. Tal vez en la parte del oriente se puede dar eso, licenciado. Ya, sí, relacionando un poquito con el video también. Miren cómo viven esas personas. Bueno, debe ser su cultura, ¿no? Como ustedes vieron, no estaban vestidos completo. Es su cultura, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Es su cultura o porque les falta la ropa? Cultura, Liz. La Cultura. Sí, diga nomás. ¿Será solo la cultura? Bueno, pero si nos adentramos un poquito a esos pueblos, ya de cerca se puede ver mucho más la realidad.
Como ustedes ven las cocinas, vieron un poquito la cocina, en dónde están los pollos, en dónde están las... ¿Qué más hubo ahí? ¿Qué vieron ustedes en su primer instante? ¿Qué vieron? Si mostraron una cocina. Creo que nosotros, no es cultura posiblemente, ¿no? Nosotros tenemos a un lado la cocina, a un lado el comedor o quizá a un lado los animales, mientras que ellos tienen todo en un conjunto. Falta también educación, ¿qué dice? Conversemos, conversemos. Para ayudar a mejorar. Alexander. Alexander. Mande, profesor. Sí. Mande, ¿Usted considera que aún hay pueblos, no me escucha. pueblos Mande, que profesor. necesitan ¿Qué? ser atendidos o todo el pueblo ecuatoriano está atendido por igual? ¿Qué nos dice? Disculpe, profesor, no le entiendo porque, digamos, está cortándose la conversación. Ya, pero usted vio el texto, ¿no? Y los que no pueden escuchar, tienen el texto o tienen en la pantalla la lectura. Habla de los grupos marginados que reclaman. Decía yo, si aún existen pueblos marginados aquí en el Ecuador. Esta era la pregunta. Bueno, creo no me escucha. A ver, José Guamán. ¿Considera que hay pueblos o grupos humanos que aún son marginados? ¿No son considerados por igual? Sí, ¿Qué nos dice José Guamán? sí. Dicen, sí hay todavía. ¿Puede citar algún lugar? Puede ser en el oriente, Solo en el oriente. ¿En dónde más? ¿En dónde más podemos ver? Tal vez en el pueblo de los indígenas también se da la marginación. Ya les carecen de muchísimos, servicios básicos especialmente, ¿no? Claro. Gracias. ¿Alguien más? Perdón, ¿alguien más desea comentar? Vamos a ver qué nos dice el texto. Vamos al siguiente párrafo del texto, por favor. A ver, ya no tenemos más. Ahí tenemos nosotros la imagen de, ¿cómo se llama esta persona? Dolores Cacuango. Una mujer que igualmente se vio afectada por la opresión de en las etapas de los gobiernos explotadores. Ella sacó la voz por su pueblo indígena. Si ven a su derecha del texto. Muy bien, acá Sí. tenemos también lo que significaba los diezmos, contribución que se pagaba a la iglesia, donando el 10% de las ganancias. Pero si un indígena, ¿cuánto ganaba? No le quedaba casi mucho como para aportar. ¿Qué ha sido las mitas? La mita, digamos. ¿Qué es una mita? A ver, leanlo en su texto. Sistema de trabajo de origen incaico obligatorio para varones indígenas de entre 18 a 65 años. Ya, entonces, esos tenían que cumplir, los jóvenes. Hasta la edad de 65 años, nos dice, ¿no? Muy bien, el trabajo, ustedes los tienen el texto, pues, ahí tienen ya tienen ustedes. Yo les voy a enviar al grupo de WhatsApp las actividades para los que no tienen texto. Vamos a pasar a controlar su asistencia. Posiblemente alguien llegó o se fue alguien.
Lice, disculpe que le moleste. Díganos. Verá, en la página, digamos, por ejemplo, la página 16, digamos, Ya. la pregunta 1 hasta la 4, yo ya tengo como contestada las preguntas. ¿Del tema que estamos trabajando en este momento o otros temas? No, así, digamos, en los anteriores temas, así, por ejemplo, puse de así de ejemplo. O sea, ya. digamos, o sea, de mi texto está contestado de la 1 y 1 No se- hasta la 4. No se preocupe, si ya tiene respondido mucho mejor, ya no tendría que hacer esta semana. Sí, solamente saque una foto y envíe, ¿sí? Dice, pero parece que las respuestas fueron ya así de, como que ya de fábrica. Está con respuestas. Sí, están con respuestas así como de Sí, fábrica. Lice, como que ya- esto mismo estoy tratando de decir. En su texto está con respuestas. Bien, Sí, El mío Ya. también. sí, Qué mira, mejor, pero ya también. mejor para ustedes, ¿no? Ya yo lo voy a mandar a un trabajo de investigación, no se preocupe. Sí, Pero aquí sí está de responder las número 5, la número 6, la número 7 y 8. sí, ya les voy a ver, voy a revisar lo que es las actividades y les envío, por favor, ¿ya? Si están respondidas, no hay problema, ya les voy a revisar. ya Ya listo. reviso el texto. Posiblemente les enviaron los textos con respuestas. Bueno, se nos acaba el tiempo. A ver, ustedes son segundo domingo intensivo, ciudadanía. Méndez Germán. No ha llegado. Cabrera John. Cabrera John. Se nos ha ido. Caicedo Víctor. Presente, Licen. Ustedes, Caicedo Víctor. Sí, Caicedo Víctor. Ya. Calle Paul. Presente, profe. Carvalho Narcisa. Presente, Lice. Chilpe Manuel. Fajardo Guadalupe. Fajardo Guadalupe no está. Guanoquiza Pedro. Presente, licenciado. Perdón un ratito. Fajardo Salinas no estaba, ¿no es cierto? Guanoquiza Pedro sí está. Guarango Brian. Guarango Brian. Se ha ido. La banda Alicia. La banda Alicia. También se nos ha ido. Méndez Mauricio. Presente. Mosquera Joshua. Presente, dice. Nivelo Alexander. Ñauta Abraham. Pintado Puya. Puya Nancy. Ruiz Ángel. Sarango Juan. Sigchi Maritza. Presente. Tigre Darwin. Y Guamán José. Presente. Bueno, gracias por la asistencia y por su participación. Nos estamos viendo en la próxima clase. Ya, licenciado, gracias. Tengan Gracias, una profe, que excelente pase bien. semana. Me nombró, ¿Perdón? profesor, a mí no me nombró. ¿Cuál es su nombre? Alexander Nivuelo. Alexander, el apellido. Nivelo. Nivelo. Ya le corrijo, ¿ya? Gracias.